¿Qué son los tejidos? Puede definirse como un grupo o capa de células de la misma especialización unidas entre sí, distinguidas por sus funciones especiales en conjunto. El estudio de la estructura y disposición microscópica de los tejidos, células y órganos se le llama histología. Dentro de esta ciencia se distinguen dos grupos de organismos, como lo son plantas vasculares, reino Plantae, y animales, reino animal. Debido a estas clasificaciones, la histología se divide en histología vegetal e histología animal. En este caso nos interesa el animal. Existen diferentes tejidos dentro del organismo, sin embargo, los biólogos tienen diferentes criterios acerca de la clasificación de estos, pero los más reconocidos son epitelial, conectivo, muscular, nervioso, sanguíneo, reproductor. El tejido epitelial, formado por células unidas en una capa continua que cubre la superficie corporal o reviste cavidades internas, protegen las células profundas de lesiones o químicos. Algunas de sus funciones conllevan protección, absorción, secreción y sensación. A su vez, el tejido epitelial se divide en 5 tipos. Epitelio plano o estratificado, conformado por varias capas celulares aplanadas en forma de losa. Epitelio escamoso, posee la capa más delgada de las células. El epitelio plano está formado por varias capas de este. Lo podemos encontrar en boca, esófago, vagina, vasos sanguíneos, etc. Epitelio cúbico o cuboide. Su función es la elaboración y secreción de sustancias de glándulas endocrinas y exocrinas. Los tubos renales están formados por estas células cuboideas, las cuales recuerdan la forma de un dado. Epitelio cilíndrico o columnar simple. Es el encargado de secretar jugos que ayudan a mejorar la digestión. Se encuentra en el estómago e intestinos. Son alargados como pilares o columnas. El núcleo se suele encontrar cerca de la base de la célula. Frecuentemente contienen sobre su superficie cilios que ayudan al desplazamiento de sustancias hacia una dirección. Epitelio ciliado. Su función es expulsar partículas extrañas como las del polvo. Epitelio sensitivo, formado por células especializadas en la recepción de estímulos, como las de las fosas nasales. Epitelio glandular, constituido por células especializadas en la secreción de sustancias como la leche, cerumen o sudor. Pueden estar aisladas o agrupadas formando las glándulas unicelulares o multicelulares. Son cilíndricas o cuboides. Tejidos conectivos. Tiene como función sostener, unir y proteger algunas partes del cuerpo. Estas células son conocidas por secretar gran cantidad de sustancia inerte llamada matriz. Entre espacios intercelulares, la naturaleza de este tejido depende de dicha matriz intercelular. Contiene sustancias fibrosas. Se puede dividir en tejido conjuntivo, conformado por tejido conjuntivo laxo, elástico y fibroso. Se encuentra todo el organismo con la función de unir la piel a los músculos, mantener las glándulas en posición dándole sostén a la epidermis. El conjunto elástico posee una gran capa elástica debido a la elastina. Los tendones no son elásticos, sino que unen a los músculos o huesos, siendo estos solamente flexibles. Los ligamentos son ligeramente elásticos y unen un hueso a otro. Tejido cartilaginoso. Es fuerte y flexible. Un tercio de la proteína del cuerpo humano se encuentra en forma de colágeno. Lo podemos encontrar en muchas partes del cuerpo humano como la tráquea, en extremos de los huesos, etc. Las fibras del tejido conectivo contienen una proteína llamada colágena, misma que si se trata con agua caliente se transforma en gelatina. Ambas tienen prácticamente la misma composición de aminoácidos. Tejido óseo, conformado por osteoblastos y osteocitos. Da soporte durante las fases embrionarias de todos los vertebrados. En el adulto se convierte casi totalmente en hueso, excepto mantarrayas y tiburones. Su matriz está formada por sales minerales, hidroxiapatita, conforme se depositan y precipitan para formar el fosfato de calcio y magnesio, junto al colágeno otorgan rigidez y resistencia, evitando que el hueso se vuelva frágil. Además se puede encontrar en la estructura profunda del pabellón de la oreja y en la punta de la nariz. Las células de la matriz siguen vivas y secretan una matriz ósea por toda su vida.
Se puede dividir en dos tipos, óseo compacto y óseo esponjoso. El primer está presente en la parte externa de los huesos, además de la diáfasis de huesos largos como el fémur. El segundo en el interior de los huesos, además de la epífisis de los huesos largos. Casi todos los huesos contienen la cavidad medular, misma en la que se producen glóbulos rojos y algunos blancos. A través de esta matriz podemos encontrar los conductos de Havers, en los cuales encontramos vasos sanguíneos y nervios que ayudan a las células óseas. Los huesos poseen células que modifican la sustancia ósea de acuerdo a las exigencias de cada uno de ellos. Tejido muscular. El movimiento de muchos animales se debe a la contracción de células alargadas, cilíndricas o fusiformes. Células musculares que contienen muchas fibras contráctiles o paralelas llamadas miofibrillas, formadas por miosina y actina, encontradas en la región intracelular. Existen tres tipos de músculos, estriado, liso y cardio. El músculo cardio forma las paredes del corazón, bombea la sangre por el sistema circulatorio mediante la contracción. El músculo liso se encuentra en las paredes del tubo digestivo, el esófago, el estómago y vasos sanguíneos. Dependiendo de la zona en la que esté ubicado, las funciones serán diferentes. El músculo estriado representa las masas musculares unidas a nuestro cuerpo, compuesto por fibras largas rodeadas de una membrana celular. También se le llama músculo esquelético. Tejido nervioso, conformado por células llamadas neuronas, células entrelazadas que tienen como función recibir información por medio de impulsos nerviosos electroquímicos. Existen dos tipos de fibras nerviosas, los axones y las dendritas. Los axones conducen el impulso nervioso alejándose del cuerpo celular y las dendritas hacia él. A la unión de una neurona y la dendrita de la siguiente se le llama sinapsis. Tejido sanguíneo. Se considera tejido ya que está formado por células, sustancias celulares y se origina de células similares. Comprende glóbulos rojos que transportan oxígeno para los demás tejidos y los blancos que se encargan de proporcionar protección a patógenos y de la coagulación sanguínea, además del plasma, una parte líquida sin células. Tejido reproductor, conformado por células modificadas para producir la aparición de nuevos individuos, óvulos en la hembra y espermatozoides en el macho. Los óvulos son células sexuales grandes, esféricas e inmóviles, formado en la ovogénesis. La función del espermatozoide es de la formación de un cigoto totipotente al fusionarse su núcleo con el del gameto femenino.